Hola, bienvenidos y gracias por su sintonía. Soy Rosa González. Hoy quiero compartir algo que me mostró el Señor acerca del poder de la alabanza y la oración. Esto sucedió estando en la iglesia durante una velada de oración y alabanza. Ahí pude ver que el Señor se regocija con las alabanzas de su pueblo. Como lo dice en el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En el Salmo 117:1 dice: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Un día, estando en una velada de oración, cuando estaban los cantos de alabanza, de pronto se abrió el mundo espiritual y empecé a mirar en lo alto cómo aparecían los rayos de luz de la gloria del Señor. Y me di cuenta que el Señor también tiene sus cantos favoritos. El Señor mecía sus rayos de luz con los cantos de alabanza, pero aumentaba su intensidad de acuerdo a la alabanza. Hubo un momento en que apareció con todo su esplendor con los cantos de adoración. Fue algo tan hermoso que yo no quería que pararan de cantar. Definitivamente la alabanza trae la presencia del Señor cuando se le canta de todo corazón. Ahora vamos a ver el poder de la oración. Cuando empezó la oración, vi en lo alto que se juntaban rápidamente muchas nubes negras y empezaron a tapar los rayos de la luz del Señor. Primero se oró en conjunto, alabando y dando gracias a Dios, reconociendo el plan de salvación para la humanidad. Después se oró por un rato en lenguas. Yo podía mirar cómo las nubes negras se juntaban y presionaban mucho para no dejar pasar la luz del Señor. Después, en esa ocasión, el pastor hizo algo diferente. Él apuntó las diferentes peticiones en hojas de papel y se las dio a diferentes líderes para que ellos las dirigieran como Dios pusiera en su corazón. Cuando pasó el primer hermano, él pidió que todos se unieran con él en oración en lenguas y le pidió a la iglesia que no pararan de hablar en lenguas hasta que él terminara de exponer su oración. Cuando todos se pusieron a orar en lenguas, vi que el cielo se volvió a abrir, pero las nubes ponían mucha presión y solo un rayo de luz salió directo al hermano que estaba exponiendo la oración. Y ese rayo de luz aumentaba o disminuía de acuerdo con la intensidad de la oración de la iglesia. Cuando el hermano estaba reprendiendo y rompiendo las ataduras de maldad, vi que de donde estaba la luz del Señor se empezó a levantar mucho humo. Y al lado apareció un costal de carbones encendidos. Los carbones empezaron a derramar y cayeron en tierra y se encendió una mecha que se fue rápidamente a donde estaba un hoyo en forma de un círculo negro. Cuando el fuego entró allí, se hizo una explosión y aquel círculo se cerró completamente. Cuando el hermano terminó su oración, le pidió a la iglesia que aplaudieran y dieran gracias por lo que Dios había hecho, porque todo estaba hecho en el nombre de Jesús. Cuando todos empezaron a aplaudir y a gritar, aparecieron nuevamente los rayos de luz del Señor y se mecían como recibiendo la alabanza de los hermanos. Esa fue la oración perfecta en el mundo espiritual. Cuando pasó el segundo hermano, les pidió a los hermanos que oraran en lenguas. Y todos empezaron a orar, pero se detuvieron cuando él empezó a exponer su oración. Cuando los hermanos pararon de orar, las nubes presionaron. Solo se miraba como un resplandor de luz por encima de las nubes negras. Cuando el hermano oró y reprendió las fuerzas del mal, se volvió a ver
el costal de carbones encendidos, pero las nubes negras solo dejaron pasar unos cuantos carbones. Cayeron a tierra solo unos cuantos carbones y se prendió la mecha muy pequeña, pero antes de llegar al círculo negro, la mecha se apagó con el aire. Y de aquel hoyo negro salió un montón de murciélagos volando. Yo los estaba mirando como en una visión a distancia, pero de pronto vi que llegaron al templo. Parecían murciélagos con alas negras, pero al verlos de cerca tenían cuerpos de hombre, peludos y cabezas de monstruos horripilantes. Rápidamente abrí mis ojos porque no quería verlos, eran demasiado feos. Pero la mayor sorpresa fue que los podía ver también con mis ojos abiertos. Miré todo alrededor del templo y todo estaba lleno de aquellos monstruos. Me asusté más todavía y mejor cerré mis ojos para pensar que era solo en el mundo espiritual. Cuando pasó el tercer hermano, él le pidió a la iglesia que todos oraran en lenguas. Al momento que la iglesia empezó nuevamente a orar en lenguas, aquellos monstruos salieron huyendo. Pero cuando el hermano empezó a exponer su oración, la iglesia se detuvo de orar en lenguas y aquello se repitió. Cuando pasó el cuarto hermano, él no pidió que nadie lo acompañara en oración y todos los hermanos se quedaron solo mirándolo. Y el templo estaba lleno de todos los demonios que se habían quedado ahí. Cuando él empezó a exponer su petición, yo me quería salir corriendo porque ya sabía lo que iba a pasar. Aquello se repitió y llegaron más demonios enfurecidos porque se les estaba atacando. Al terminar este hermano, él le pasó el micrófono al pastor. Él inmediatamente dijo que todos se pusieran a orar fuertemente en lenguas y aquellos demonios salieron huyendo al instante. Y volvió a aparecer la luz del Señor en lo alto. Eso fue muy impresionante y me di cuenta del poder de la alabanza y la oración y el poder que hay en la unidad del pueblo de Dios cuando se ponen a orar en conjunto por un propósito. Hay mucho poder en la oración de intercesión. Nadie puede enfrentar al enemigo en su propia carne, porque Él es Espíritu, y solo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros es que podemos vencerlo en el nombre de Jesús. Como lo dice en 1 de Juan 4:4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ese es el poder del Espíritu Santo. En Juan 16:23 y el versículo 26 y 28 dice: el Señor Jesús dijo: de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Versículo 26 y 28 dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. En Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, pues sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.